Una de las ecuaciones que nosotros habíamos visto fueron las llamadas ecuaciones de equivalencia. ¿Qué hacían esas ecuaciones de equivalencia? Bueno, nos permitían pasar de esta pieza que estaba cargada, ¿se acuerdan? Veamos mientras que se suma el resto. Esta era nuestra pieza imaginariamente presentada, donde nosotros nos aparecía una pieza cargada, la tomamos con un estado de carga genérico llamados P sub I y pares M sub J, y decíamos si está cargada y yo la corto con un plano genérico cualquiera, podía encontrar expresiones de pasaje. Y fue así como nos aparecen vistas dos caras. Decía, por un lado tenía esta cara donde tenía graficadas mis solicitaciones características. Acá estaba el eje de referencia, este era el eje X, por acá aparecía el eje Y, y por acá aparecía el eje Z, y habíamos aprendido a pasar de solicitaciones características, es decir, de nuestro esfuerzo normal, nuestro cortante en Y, nuestro cortante en Z, habíamos aprendido a transferir esto en una nueva forma de presentación. Decíamos, acá teníamos el torsor y los dos flexores, y lo que habíamos descubierto era la posibilidad de encontrar un juego de ecuaciones que nos permitiese pasar, en vez de a este criterio, a este nuevo criterio que tenía el análisis, pero ahora punto a punto. Es decir, veníamos acá, por acá estaba el mismo eje X, estaba el eje Y y estaba el eje Z, y lo que habíamos visto era que si tomábamos un cuadradito, un puntito, y envolviendo el puntito se nos ocurría tomar un pedacito de superficie, y decíamos, este es mi diferencial de área, habíamos encontrado tensiones normales a la cara, que vimos en llamar sigma X, y tensiones tangenciales a la cara, que habíamos llamado tau. X en la dirección de Y, X era por la dirección del plano, el plano en este caso es un plano X, esta es una tau, X, pero ahora en la dirección de Z, y esas ecuaciones nos habían dado como resultado, recordarán porque la hemos usado, que el normal era igual a la integral extendida toda el área de la tensión normal, sigma X por el diferencial de área, pero a su vez habíamos encontrado dos que relacionaban los flexores, y dijimos, hay una del flexor en Y, hay una del flexor en Z, y esas fueron las relaciones que habíamos establecido, para lo cual lo que habíamos dicho es que si esta era la cara de frente de la pieza, acá encontrábamos nuestro eje Y y nuestro eje Z, y por acá aparecía un diferencial de área, que era el que estábamos trabajando. ¿Por qué lo mirábamos acá? Porque nos interesaba graficar distancias de ese diferencial, y decíamos, esto es Z y esto es Y, y habíamos aprendido a relacionarlas. Dijimos, acá nos aparece una integral extendida toda el área de la fuerza sigma X diferencial de A, multiplicada por la distancia al eje, que era Z. Y por el otro lado nos aparecía la otra integral, sigma X diferencial de A, multiplicada por la distancia, que en este caso era Y. Una de estas dos generaba, debido a una tensión normal, dice, respecto del eje Y es positivo, pero respecto del eje Z, acá aparece un signo menos para adecuar la expresión. Y después veníamos y jugábamos con los cortantes y habíamos dicho, bueno, si en vez de trabajar con tensiones normales, trabajaba agrupado ahora con tensiones tangenciales, me aparecía una expresión que decía que
la integral de las tensiones tau xi diferencial de A me daban el cortante ni, que la integral de las tensiones tau xz me daban el cortante en z, y eso fue lo que veníamos usando para trabajar la relación entre estos dos. Finalmente habíamos encontrado el momento torsor, que después cuando hicimos el torsor hasta lo cambiamos, buscamos otra expresión que se adecuase más, pero acá jugábamos con estas dos tensiones tangenciales, que eran esta, que se llamaba tau xi, y esta que se llamaba tau xz, lo repetimos hasta el cansancio porque son piezas importantes que yo requiero para trabajar, para empezar el análisis. Decíamos que tau xi por el diferencial de A multiplicado por la distancia al eje, que en este caso es con referencia a este eje, que es el eje X saliente, pero esa distancia es la distancia Z, más tau xz, uno de estos dos daba negativo por el diferencial de A, por la distancia. Ahora respecto del eje X era Y, y cuando miramos encontramos que hay uno que gira positivo, que es el tau xz, pero hay uno que gira negativo. Y bueno, estas fueron las ecuaciones de equivalencia. Estas son las ecuaciones de equivalencia que hemos aprendido y usado. Hasta acá, nada nuevo, y ahora trataremos de meternos a ver si podemos contar algo nuevo de este tema. Estas son ecuaciones de equivalencia. Ahí está. Bien, hasta acá. ¿Cuántos somos ahora ya? Ya debemos ser un montón. Sigamos. Ahora vamos a meternos de lleno en otro de los problemas que tenemos acá dentro de esta materia. Vamos a meternos en lo que se llaman las ecuaciones de equilibrio de un medio continuo. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Estas ecuaciones de equilibrio de este medio continuo es lo que nos tiene que interesar ahora. ¿Qué quiere decir esto? Dice, mire, yo lo que quiero es ver si usted tiene otra vez la misma pieza, que vuelve a estar cargada, equilibrada y cargada, dice, equilibrada, cargada. Pueden ser cualquier tipo de fuerzas, ¿no? Yo grafico dos cualquiera como para tratar de ilustrar que este sistema está cargado. Y ahora, a mí se me ocurriese tomar este puntito y en el entorno del puntito analizar el equilibrio del cubito que envuelve al puntito. Dice, ¿qué fuerzas? ¿Qué tipo de fuerzas actúan en esa pieza? Y acá empieza algo nuevo, porque, a ver, pensemos juntos. ¿Qué tipo de fuerzas actúan? Y la primera que podríamos decir es que hay fuerzas de superficie. Después podríamos decir que también si hay fuerza de superficie tiene que haber, debido al equilibrio de ese cubo, tendría que haber fuerzas de volumen. Y si el cuerpo tiene actuantes
algún tipo de aceleración y bueno, debe haber fuerzas de inercia actuantes en el sistema. Y a ver si yo pudiese plantear este juego, ¿de qué se trata este planteo? Veamos si lo podemos resolver. Dice, tomo el cubito, pero ese cubito me lo voy a tomar, lo voy a orientar según la terna, es decir, voy a poner por acá un cubito, lo voy a ampliar, sean generosos con esta imagen del cubito porque van a aparecer millones de fuercitas actuantes y se nos va a complicar la gráfica. Lo que hice fue sacar el cubito afuera, acá está el cubito, y voy a tratar de graficar las acciones sobre esta pieza. Supongamos que por acá está el eje X, y acá está el eje Y, y acá está el eje Z. Entonces, de la fuerza de superficie, voy a plantear una de las tres ecuaciones de equilibrio. Esto tiene que estar en equilibrio, este pedacito que saqué. Como el todo estaba equilibrado, esta porción que extraje tiene que estar en equilibrio, pero para no hacer lío con las expresiones que van a ser, por cierto, complicadas y muy abundantes, voy a dibujar solo las que tengan dirección en X, porque voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X y los resultados los voy a extrapolar a Y y Z. Entonces, comenzamos con sumatoria de fuerzas. Dice, ¿qué fuerzas actúan? Dice, mire, en la cara posterior, en la cara de atrás de este cubito, vamos a completar el cubito para que se vea. Perdón, profe, ¿no tiene al revés la terna? ¿No es terna derecha? ¿No nos queda siempre el Z hacia abajo? Lo podemos poner el Z hacia abajo, pero no cambia en nada la expresión. Si querés lo ponemos el Z hacia abajo, no nos cambia en nada. Pongamos el Z hacia abajo si eso nos preocupa. Acá lo podemos modificar y poner el Z hacia abajo. Pero no es un problema. No nos cambia nada. Acá está el eje Y. Y por acá abajo aparece el eje Z. Ahí está. Y entonces, lo que digo es que en la cara de atrás aparece una tensión positiva actuante acá. Y esa tensión es una tensión tau en cara Y de dirección X, que actúa sobre una superficie. Fíjense, esto sería diferencial de Z, y este que está aquí sería un diferencial de X, y este que está acá es un diferencial de Y. Ahí está, lo podríamos escribir. Hay que tener cuidado dónde dibujar porque van a ver que se va a llenar de cosas. Este cubito va a quedar saturado. Entonces, acá aparece tau y X que multiplica a diferencial de X, diferencial de Z. Vamos a cambiar color. A diferencial de X y a diferencial de Z. Ahí está. Claro que si yo recorro ese cubito a lo largo del diferencial de Y, cuando voy a la cara de frente, me aparece una tensión igual y contraria. Quizás no sería exactamente la idea de igual. Yo podría asumir un incremento en esta función. Es decir, pensar que esa función creció un poquito. ¿Cuánto? Dice, mire, creció, era tau y X, y ahora le puedo sumar un incremento de tau y X variable en la dirección de Y que multiplica a ese desarrollo que es diferencial de Y y que actúa sobre una superficie llamada diferencial de X, diferencial de Z. Bueno, esto lo vamos a tener que repetir
tantas veces como caras tengamos. Claro, todas las que actúan en la dirección del eje X. Dice, bueno, la primera que veo con claridad es que acá actúa una tensión normal y acá actúa una tensión normal. Dice, empecemos por la de atrás. Dice, si acá actúa una tensión sigma X, esa tensión sigma X actúa sobre una superficie diferencial de Y, diferencial de Z. Pero cuando vengo adelante, es decir, sobre la cara de frente, podría pensar en un incremento de esa función y decir, es cierto, actúa una tensión sigma X, pero lo actúa con un incremento de la función habiéndose recorrido en la dirección de X por el diferencial de X, acá está el incremento de función, y actúa sobre una superficie diferencial de Y, diferencial de Z. No obstante, me quedan dos caras más. Dice, bueno, si voy a la cara de abajo, dice, en esta cara de abajo aparece una tensión de esta dirección, y dice, esa tensión no es más que una tensión tau en cara Z de dirección X actuante en una superficie que es diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de X, diferencial de Y. Y acá aparece la misma función, pero incrementada, dice. Ahora esta función sería tau ZX más el incremento de tau ZX en la dirección de Z multiplicado por el diferencial de Z y actuante en una superficie diferencial de X, diferencial de Y. Y me queda, dice, a ver, Barrito, así, ahora creo que tengo todas las fuerzas actuantes en la dirección de X. Porque las demás que deberían aparecer, aparecen en las otras direcciones. Entonces, hasta ahí construí las fuerzas debidas a la superficie. Cuando analizo las fuerzas debidas al volumen, las segundas fuerzas, las llamadas fuerzas debidas al volumen, las fuerzas de volumen yo las podría agrupar. Para que tengan una idea de las fuerzas de volumen, una de las fuerzas de volumen fácil de ver sería la gravedad. La gravedad podría ser una fuerza de volumen perfectamente identificable. Entonces, son fuerzas de masa aplicadas al baricentro de la pieza. Con lo cual, yo las podría asociar con X de volumen, Y de volumen y Z de volumen. Van a estar actuantes todas ellas al baricentro de pieza. Por ejemplo, si pongo el peso, que sería en este caso ZB, ZB sería igual a gamma, ¿sí? Siendo gamma la densidad, por la aceleración de la gravedad. Y la gravedad sería g en z. Y esta sería la gravedad. Y si planteo las fuerzas debidas a la inercia, o sea, la tercera condición, y ahora, por supuesto, las vamos a tener que sumar, estas están vinculadas a las aceleraciones. Entonces, acá tenemos que pensar en desplazamientos. Y cuando pensamos en desplazamientos, lo que decimos es, si la pieza se desplaza en la dirección de eje de X, lo que tenemos es un desplazamiento
que nosotros solíamos llamar con la dirección de X lo llamábamos U, en la dirección de Y lo llamábamos B, en la dirección de Z lo llamábamos W. Con lo cual acá nos van a aparecer aceleraciones, y aparecerán aceleraciones en la dirección de X, y esas aceleraciones en la dirección de X van a ser la derivada segunda de U respecto de X dos veces, o si se quiere, la aceleración de Y va a ser la derivada segunda de B respecto de Y dos veces, y la de Z, la derivada segunda de W respecto de Z dos veces. Ahí está. Y ahora podríamos intentar ver si somos capaces de escribir una ecuación que englobe todas estas fuerzas. Si estas fuerzas debidas a la superficie, al volumen y a las posibles fuerzas de inercia producto de la aceleración. Entonces, empecemos por analizar qué nos pasó. Dice, mire, empezando por las tensiones normales, dice, por un lado usted tiene menos, dejen espacio porque es larga la ecuación, sigma x, diferencial de y, diferencial de z, y del otro lado le aparece más, y le aparece sigma x más la derivada de sigma x respecto de x por el diferencial de x, que multiplica otra vez a la superficie llamada diferencial de y, diferencial de z. Ahí está, tenemos la primera. Y ahora, ahora podríamos ir con las azules, dice. Las azules sería analizar tensiones, dice. Por un lado tiene menos la tensión tau y x que actúa en un diferencial de x, diferencial de z. Esa es la que está atrás. Es esta que está atrás. Y dice, y por delante aparecen, ahora tomadas con signo positivo, esta tensión, tau y x, que sumadas al incremento de esta función, tau y x, diferencial de y por diferencial de y, la parte más pesadita del día de hoy. Después, terminado esto, no es que sea un día de clases tan gratas, es más matemática que otra cosa, pero bueno, nos tenemos que meter necesariamente para entenderlo. Pero después se va haciendo un poquito más amigable la cosa. Hicimos estas, nos quedan las rojitas, y las rojitas dice menos, y sigo terminando de escribir la fuerza de superficie, por el diferencial de z, que multiplica la superficie, que es diferencial de x, diferencial de y. Bien, y ahora le tendríamos que sumar las llamadas fuerzas de volumen, que en este caso serían las fuerzas que hemos llamado XB, y esa fuerza XB tendríamos que multiplicarla, como es una fuerza por volumen, tendríamos que multiplicarla por diferencial de X, por el volumen, diferencial de Y, diferencial de Z. Y todas estas tendrían que ser iguales a las fuerzas de inercia. O sea, masa por aceleración. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer actuar la densidad, hacer actuar el volumen para que aparezca la masa, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Acá está, esto es la masa. Y ahora multiplicarla por la aceleración. Derivada segunda de U respecto de X. Mario, una pregunta, no entiendo algo.
Sí. Vos ahí estás haciendo la sumatoria de fuerzas. ¿Y las de superficie no te quedan solo los incrementos? ¿O porque las otras no se te cancelan con las de la otra cara? Eso no Ahora se nos entiendo. van a ir cancelando, sí. Ahora se nos van a cancelar, o sea, ya que llegamos acá, lo que podríamos decir es que, si es a esto que te referís, esta se cancela con esta. Esta Ah, está bien, solo había una parte. Ahí está. cancela con esta y esta se cancela con esta y se nos redujo notablemente la expresión. Yo lo que simplemente iba a contar es que en líneas generales lo que nos pasa es que, salvo cuando ustedes estudien acciones dinámicas, las cargas que nosotros aplicamos, estas fuerzas que nosotros hacemos actuar sobre la superficie, son fuerzas que se aplican lentamente. ¿Sí? Las llamamos cuasi estáticas. Y a ver, vuelvo a repetir, si aparece esto, si no aparece la acción dinámica, dice, las fuerzas en general se aplican lentamente. La idea es, imagínense que ustedes construyen una columna de un piso determinado. A la semana hormigonan el piso de arriba. Y a la semana que sigue el piso de arriba. Y cada vez que van hormigonando un piso más, van haciendo entrar en carga. Después vienen y construyen las paredes. Y así van agregando carga. Al cabo de 2 años, la columna entró en la totalidad de carga para la cual está prevista. Quiere decir que ese proceso de acción fue muy lento. Claro, ¿siempre es así? No. A veces aparecen acciones dinámicas, como es el caso claramente de un sismo, y entonces hay que meterse a considerar estos temas de aceleraciones de por medio. Bueno, nosotros por el momento solo nos vamos a quedar con acciones cuasi estáticas, lo que nos saca del medio una parte de la ecuación si nosotros planteamos esta consideración. No quiere decir que esta ecuación no nos sirva a futuro, no van a ser de utilidad por el momento. Esta ecuación se agrupa así, tomando las simplificaciones que acabamos de hacer, dice, entonces nos quedó, fíjense, acá aparece diferencial de x, y, z. Acá aparece y, x, z. Y acá vuelve a aparecer z, x, y. Y acá vuelve... Siempre aparece el diferencial de volumen. Quiere decir que el diferencial de volumen lo podemos sacar de esta igualdad. Si es que planteamos esto de fuerza, se aplican lentamente, o sea, suprimimos este último término que hemos agregado, que son las fuerzas inerciales. Y entonces nos quedaría una expresión bastante más compacta que dice algo así. Y esto es igual a 0. Y esta es la primera de un juego. Si yo hubiese planteado sumatoria de fuerzas en las otras direcciones, hubiese encontrado algo parecido a esto, lo podemos escribir, donde acá me va a aparecer tau xy por el diferencial de x más sigma y tau zi por el diferencial de z. Y finalmente, la tercera y última sería una expresión de este tipo. Me copio de las expresiones para no equivocarme.
Y acá tenemos agrupadas el total de expresiones que resumen este problema. Dice, acá están las 3 juegos de expresiones que resuelven este problema. Claro, nos queda por estudiar la segunda parte de esta parte fea y engorrosa, que es estudiar qué pasa si en vez de hacer sumatoria de fuerzas de este cubito que estamos planteando, le agregamos sumatoria de momentos. Dice, si le agregamos sumatoria de momentos, podríamos intentar plantearnos un nuevo esquema. Entonces, lo que propongo es esto, veamos de tomarnos algún cubito que nos sea medianamente amigable para plantear el problema de forma tal de que aparezcan tensiones en juego. Dice, ¿qué pasa si nos tomamos, siguiendo con sumatoria de momentos en X? Dice, ahora planteamos un cubito como este, dice. Dejamos el cubito ahí arriba. Dejamos el eje X acá. Dice, este sí y este Z, por acá estaba la terna. Y ahora nos queda un cubito por acá. Que es este que está acá, ¿no? O sea, estoy trabajando con ese. Lo estoy mirando desde la dirección de X. Y ahora voy a ver qué pasa acá. Dice, mire, en esta cara aparecen tensiones. Acá aparecen tensiones. Como es una cara negativa, es una tau y de dirección Z. Pero para no perderme, esto es diferencial de I, esto es diferencial de Z. Quiere decir que la superficie que actúa acá es diferencial de Z por diferencial de X. Simplemente me interesa verlo desde esta posición. Quiere decir que en la cara de adelante me aparece el incremento. Dice, acá me aparece tau y Z, que sumado al incremento de esta función, y todo esto actuante en una superficie que hemos dado a llamar diferencial de Z, diferencial de Y. Pero a su vez, acá nos aparecen tensiones en esta cara. Estas son las tau Z en dirección de Y, que actúan en una superficie que podríamos llamar diferencial de Y, diferencial de X. Profe, una consulta. Las tensiones que están en la cara de la izquierda con el incremento, ¿no serían diferencial Z diferencial X, como había dicho antes? Perdón, hablaste tan bajito que no te escuché. Perdón. Que las tensiones que están del lado izquierdo, que son las que tienen el incremento, ¿no serían sobre diferencial Z diferencial X? X, sí señor. Ya te entendí. X. Sí señor, muchas gracias. Y ahora cuando vengo acá adelante, me aparece la función incrementada, que es esta, más grandota. Dice tau ZI. Y esto actúa en una superficie, y la superficie es diferencial de Y, diferencial de X. Dice, claro, acá aparecerían las fuerzas de volumen, y alguien dijo, ¿y qué pasa si en vez de plantear respecto de eso, se me ocurriese mudar la terna y hacerla pasar por el baricentro? ¿No nos sacamos las fuerzas de inercia y nos sacamos las fuerzas de volumen si en vez de tomar la terna ahí, la tomamos
pasante por baricentro. ¿Y qué pasa si la tomamos con un I' por acá y un Z' por acá? ¿Cambia el equilibrio del sistema? No, porque el equilibrio del sistema es independiente de la terna con la cual usted trabaje. Entonces vamos a trabajar ahí. Dice, vamos a meternos al baricentro, a hacer coincidir con el baricentro el problema para sacarnos del medio un juego de fuerzas inerciales y de fuerzas volumétricas. Y entonces nos quedó bastante más compacto el problema, porque dice ahora, dice, si yo hago sumatoria de momentos respecto del eje X', tienen que ser igual a 0 estas fuerzas. Sí, igual que antes. Entonces veamos qué nos aparece. Dice, mire, aparece un brazo de palanca que está dado por estas. Dice, tau y z que multiplica a diferencial de z, diferencial de x, y dice, la distancia es un diferencial de y a la mitad, y del otro lado me aparece, estas giran con sentido negativo, dice, estas son negativas. Dice, del otro lado me aparecen tensiones tau y z más el incremento de la función diferencial de y por diferencial, dice, multiplicado por diferencial de z, diferencial de x, y ahora la distancia es un diferencial de y la mitad. Y por el otro lado me aparecen las más, ahora son, estas giran positivo, más tau ZI, que multiplica a diferencial de y, diferencial de x, y la distancia es un diferencial de z a la mitad. Y por acá me aparece más, y aparece otra vez el incremento, tau ZI, más el incremento de la función tau ZI, diferencial por diferencial de y, diferencial de x, y la distancia es un diferencial de z a la mitad. Y dice, y no hay más juego, a fuerzas en juego, con lo cual esto se reduce y cierra ahí. Si miran y comparan, dice, estos términos que nos han aparecido acá, estos, son 2 infinitesimos de orden superior. Dice, eso nos llevaría a poder eliminarlos porque son infinitesimos de orden superior. Y entonces la cosa se reduce notablemente y nos aparecen unas expresiones que hemos usado. Porque observen qué aparece. Dice, nos queda por un lado tau y z. Pregunta. El signo. Eso. Gracias. Eso. Ahí está. Aparece un error de signo. Nos aparece menos tau y z. Y asociado a un diferencial de volumen. Y por el otro lado nos aparece un tau ZI asociado a un diferencial de volumen, y todo esto igualado a 0, y llegamos a Don Cauchy. Claramente estas son las expresiones de Cauchy, acá está el teorema de Cauchy, dice, lo que nos muestra con claridad que tau y z es igual a tau ZI. Y por supuesto que podemos extrapolar este resultado que hemos obtenido a los otros 3 resultados sin mayor inconveniente. ¿Por qué no hace los recuadritos? Porque está anulado. Ahí está. Muy bien.
Ahora hace los recuadritos. ¿Sí? Nos quedan 3 expresiones similares a esta, que van a decir que tau x y es igual a tau y x, y que tau xz es igual a tau zx, que son las expresiones de Cauchy que ya aprendimos y utilizamos. Bueno, habiéndonos sacado esto complicado, ahora podríamos, salvo que haya alguna duda, alguna inquietud, hicimos el análisis de este cubito elemental, ahora nos vamos a meter de nuevo adentro de ese cubito elemental, pero con una intención, es sacar tensiones en un plano cualquiera. A ver si lo podemos entender, a ver si podemos llegar a sacar esto. ¿Qué sería esto de sacar tensiones en un plano cualquiera? Dice, ¿se acuerdan que ustedes que nosotros teníamos esta famosa empanada que teníamos por acá, que estaba cargada de una manera con fuerzas? No es precisamente lo que quiero, que te conviertas en un óvalo, con fuerzas P sub I y par M sub J, el cubito estaba en equilibrio. Y ahora venimos y decimos, si yo saco un cubito elemental que esté acá adentro, ¿podré conocer para un plano cualquiera que pase por el entorno de ese punto las tensiones asociadas? Es decir, si yo de ese cubito elemental, vamos a dibujar el cubito para que se entienda la idea. Imagínense que ustedes extraen el cubo. Y conocen las tensiones en las caras de este cubo. Y se les ocurriese decir, ¿podré conocer las tensiones para un plano pasante por este punto A? Porque, recuerden, están pegaditas al punto A. Dice, yo quiero conocer las tensiones para un plano como este, que tiene una dirección totalmente arbitraria. Tiene esta dirección con este versor NP. ¿Podré conocerla? Dice, como dato parto de conocer las tensiones asociadas a esta dirección. Este es el eje X, este es el eje Y. Déjamelo ordenar hacia arriba, no cambia nada, simplemente para que te quede un poco más, si querés lo dibujo para abajo, no tengo problema, pero para que te quede un poquito más ordenado. Sigue siendo terna derecha, dice, conozco las tensiones en las caras X, en las caras Y, en las caras Z, quiero conocer la tensión en un plano pi genérico cualquiera. Quiero conocer las tensiones asociadas a este plano pi que está acá, a este. Quiero conocer las tensiones asociadas a este plano genérico que tengo acá. ¿Podré conocerla? Dice, bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué tendría que plantear? Y dice, si usted cortase ese cubo con un plano arbitrario, tendría que volver a plantear ecuaciones de equilibrio. Y si las ecuaciones de equilibrio le permiten sacar y encontrar una expresión que le resuelva el problema, ahí estaría en condiciones de resolver la idea. Lo primero que tenemos que recordar era que si yo tengo no era lo que quería. No quiero marcar. Quiero simplemente esto. Dice, yo tengo... Esto es X, perdón, esto es Y. No quiero darte vuelta a la terna.
Para que no nos quede para abajo, la puse para arriba, nada más. Y la expresión sigue siendo la misma, la que vamos arriba. Y esto es Z. Y tengo un plano como este que está por acá. Lo primero que tengo que recordar era que yo definía este versor en pi a través de los ángulos que esa dirección de versor forma con respecto al eje X, al que llamaré alfa, a la dirección que forma con el ángulo, con la dirección Y, que llamaré beta, y a la dirección que forma con la dirección en Z, que llamaré gamma. Con lo cual, si yo escribo ese versor como el coseno del ángulo alfa, el coseno del ángulo beta y el coseno del ángulo gamma, con esos tres cosenos puedo sacar la dirección. Lo que habíamos hecho, si mal no recuerdo, en la primera clase es darle letras a estos tres, y habíamos dicho a este le llamamos L, M y N, y como era un versor, lo que se daba y se ponía de manifiesto es que L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado era igual a 1. Hasta acá, eso es repasar cómo yo direccionaba el plano. La segunda cosa que necesito, porque sería importante, es que yo para poder plantear el equilibrio, yo tengo que plantear el equilibrio de fuerzas. No tengo equilibrio de tensiones, solo equilibrio de fuerzas. Son lo que me enseñaron. Yo tengo equilibrio de fuerzas, entonces necesito áreas. Y ahora lo que digo es, para que el área no se me meta dentro del problema, vamos a tratar de revisar las áreas. Vuelvo a tratar de ver ese cuadradito cortado con ese plano. Dice, este sí, este es X y este es Z. Y se me ocurre volver a dibujar ese plano. Ahí, lo dibujo ahí. Un poquito más grande para que se entienda. Ahí está el plano. Entonces, démosle nombre. No te giro. Démosle nombres. Esto es A, esto es B, esto es C. Dice, acá está. Y este versor dice, y ahí sigue estando el versor NB. Entonces, si yo analizo el área, de esta superficie A, B, C, esa área sería igual a la base, AB, por la altura. Bueno, la altura es, si trazo acá, dice, acá me tiene que salir ortogonal, este puntito debería pasar por acá. Ahí. Y la altura, bueno, tendríamos que darle un nombre más, este C. Dice, entonces eso es por CE sobre 2. Ahora, imagínense que les interesa trabajar con este triangulito, este. Quieren trabajar con este, el que está proyectado acá abajo. Quieren comparar esa superficie y trabajarla contra esta. Entonces lo que buscan es definir el área que es, bueno, démosle letra acá atrás, este es D. El área A, B, D. Y el área BD claramente es el área B,
AB, que multiplica, dice, bueno, ahora necesito conocer este segmento que viene de acá a acá. Tiene que terminar en el mismo lugar, ¿eh? Dice, acá. Los dos terminan en el mismo lado. Ahí. Entonces, ahora necesito el segmento D. D, y todo esto otra vez sobre 2. Y ahora miren, si ustedes escriben D podría ser pensado como el segmento C proyectado. Y si lo tratan de proyectar a ese segmento, lo que tendrían que usar es este coseno, ¿no? Este es el ángulo beta y lo tienen que proyectar. Entonces tendrían que hacer la proyección de C por el coseno de beta. Con lo cual yo puedo inferir que entonces estas áreas están relacionadas entre sí. Puedo decir que el área ABD, que es la proyectada, va a ser igual al área ABC por el coseno de beta. Dice, y acá encontré una relación que me va a servir, porque voy a utilizar esta relación para resolver el problema. ¿Se entendió esto de proyectar? Me queda proyectado por el coseno de beta, con lo cual cuando proyecte la dirección de X me va a quedar proyectado por el coseno de alfa, cuando proyecte la dirección de Z por el coseno de gamma. Y ahora me pongo a jugar con las tensiones. Entonces, repasemos. Dice, yo quiero calcular las tensiones en este plano. Y doy por conocidas las tensiones en las caras X y Z. Son datos de mi problema. Ah, bueno, si son datos de su problema, no habría mayor problema. Entonces, voy a hacer dos dibujos para que no se pierdan, nada más que para que no sea un poco más didáctico, lo voy a separar. Voy a poner por un lado esta dirección, no era lo que quería, esta dirección que está acá. Y digo, si yo conozco las tensiones en estas tres direcciones, este es X, este es Y y este es Z, observen qué pasa. Cuando me paro acá, yo conozco cuánto vale esta tensión, dice. Esa tensión es la tensión normal que yo podría llamar sigma X. Pero a su vez, como estoy en una cara negativa, bueno, me van a aparecer tensiones tangenciales, dice, por un lado me va a aparecer esta, y por el otro me va a aparecer esta. Las tomo positivas, pero dibujadas negativas porque estoy en una cara negativa. Negativa por negativa me da positivo, con lo cual esta es una tau, una tensión tangencial en cara X de dirección Z, en cara X de dirección Y. Y si dibujo acá otro tanto, dice, acá me aparece una tensión normal a la cara que sale hacia atrás, y dice, esa tensión normal es una sigma Z. Pero a su vez tiene tensiones tangenciales actuantes acá. Tiene dos tensiones tangenciales actuantes acá. Y esta es una tau. En la cara Z de dirección X y Z de dirección Y. Y finalmente, cuando me paro en la cara de abajo, tengo una tensión normal que se llama sigma I. Sigma I. Dije bien, escribí mal. Sigma I. Y a su vez tengo dos tensiones tangenciales, que son estas dos que dibujo acá. Esta es una I en dirección Z y en dirección X.
Di por sentado que estos son datos de mi problema. ¿Qué quiero hacer? Quiero venir del otro lado y decir, bueno, yo quiero pasar a esto, mire. Yo quiero encontrar qué pasa si me paro por acá del otro extremo y busco cuánto valen las tensiones asociadas a este plano cualquiera que dibujamos acá. Entonces, esas tensiones, dice que, acá está el versor, SNP, y acá me van a aparecer, no tengo idea para qué lado da, dice, acá me van a aparecer las tensiones. ¿Dudas hasta acá? Entonces, recuerden que parto de conocidas las tensiones, conocidas, o sea, como dato de problema, datos. Conocidas las tensiones en las caras X y Z. Y como incógnitas, busco las tensiones en un plano cualquiera. Ese es el planteo. ¿Dudas del planteo? ¿Se entiende el planteo? Ahora viene lo matemático. ¿Qué hago? Dice, bueno, si yo plantease, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X. De X igual a 0. Tomo todas las fuerzas que estén actuantes en X. Voy a hacer una simplificación para que no nos jorobe tanto. Voy a tomar como criterio que el plano A, B, C es de área igual a 1. A 1. Igual a 1. A 1 nada, no tiene, sin unidad, para que me desaparezca ese problema. ¿Voy bien hasta acá? Con lo cual, si empiezo a pensar, dice, entonces usted tiene sigma X por, dice, negativo, porque va para atrás, dice, que multiplica al plano ABC 1, proyectado ese plano en la dirección de X, L. Dice, ahí tengo actuante la primera de las tensiones. ¿Cuál consideré? Bueno, trabajé con esta es la que consideré. Esa se la tomé en cuenta. Y ahora dice, y entonces ahora me convendría venir a buscar esta. Dice, ah, sí, quiere decir. Dice, ahora le aparece menos también tau y X que multiplica al plano 1 proyectado. Pero claro, al proyectarlo en la dirección de Y es un M. Y ahora vengo y trabajo con esta, que es la otra que me aparece. Dice, ah, bueno, eso sería también negativa, dice. Sería menos tau ZX por 1 y por N. Y a esto tendría que sumarle, dice, tengo que sumarle, ahora lo que está del otro lado, dice,
del otro lado aparece más rho sub pi en la dirección de X actuando en el plano ABC 1. Y esto es igual a 0. Y si repito esta operación, yo podría encontrarme con 3 ecuaciones similares a esta. Dice, entonces podría escribir, ¿se entendió lo que hice o no? Sumatoria de fuerzas en I igual 0. ¿Me comprendieron o no? Mejor dicho, fui claro, porque no es si ustedes lo comprenden. Sí, sí, Mario. Sí, bien, entonces sigo con la construcción. Dice, ahora miren, ahora me voy a buscar otro color para marcar la historia de lo que tengo. Ahora voy a trabajar en I, dice, aparece esta. Entonces me aparece menos sigma I que actúa en 1. En realidad, para mantenerlo ordenado, perdónenme, vamos a hacerlo mejor. Vamos a plantear la del L, M y N. O sea, vamos a trabajar con este. L, M, N. Vamos a mantener eso. Entonces, empezando por L. En L, la primera que me aparece en L es, trabajando en la dirección de I, es esta, tau xi. Es esta que está acá. Entonces aparece tau xi que multiplica a 1 por L. Ahora sí viene sigma I que multiplica a 1 por M, y cuando vengo a buscar la otra dice, acá está, dice, es esta la que te... Dice, tau ZI, 1 por N, y cuando vengo del otro lado me aparece más la componente de rho sub pi en la dirección de I multiplicado por 1. Y este es igual a 0. Y finalmente puedo plantear la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Z igual a 0 y decir que ahora las que me quedan por jugar son las que podríamos hacer aparecer en rojo, dice, empezando en forma ordenada, ingeniero, esta. Entonces, esa es tau xz, 1 por L, y después me aparece esta, tau iz, 1 por M, y después aparece esta última. Uno por N, y acá aparece la componente de Z que multiplica al plano de aplicación que es 1. Recuerden, simplifiqué el plano ABC y lo tomé con un área 1. Pero nunca dejé de plantear ecuaciones de equilibrio de fuerza. Lo escribimos para que no se me pierda. Lo que planteé en todo momento son ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Eso es lo que planteé. Y ahora podría agrupar la expresión porque la expresión se me simplifica. Dice, esto lo podríamos agrupar así. Fíjense, por un lado podríamos poner todas las componentes del vector que quiero conocer, es decir, la correspondiente al plano pi, y me aparecerían agrupadas así. Dice, rho sub pi en X, rho sub pi en Y, rho sub pi en Z. Y si ahora miran del otro lado, me aparece por acá un valor de sigma X, me aparece por acá un valor de tau Ix y de tau Zx, y cuando miro acá abajo me aparece un tau Xi, un sigma I, un tau Zi, un tau Xz, un tau Iz, y un sigma Z, y por acá me aparece un L, un M y un N que multiplica. Dice, claro, si usted a esto lo agrupa, dice, esto podría ser pensado de esta manera.
armar una pequeña matriz. Acá está la matriz. Dice, esta es una pequeña matriz, un tensor que multiplica el vector de las coordenadas. Dice, acá tengo lo que más adelante se va a conocer como el tensor. ¿Qué tensor? El tensor de tensiones. Dice, finalmente me quedó que este vector, si lo quiero todavía compactar más, es igual a un tensor que se llama tensor de tensiones, que multiplica a un versor, que es el versor del plano que estoy buscando. Donde esto que tengo acá no es más que T sub T, es el tensor de tensiones. ¿Dudas? Me quedó chiquitito, compacto, fácil. Entonces, Profe, sí, ¿qué era Rho? que era Rho, era el vector de las tensiones que aparecían en el plano que queríamos buscar, ¿te acordás? Vos querías pasar, teniendo como datos esto, querías conocer como incógnita cuánto valía para un plano genérico cuando te metías dentro de este cubito, lo cortabas, porque vos decías, estaba todo en equilibrio. Si yo agarro este cubito en particular y lo corto con un plano, cualquiera, ¿podré por ecuaciones de equilibrio alcanzar esa condición? Y dice, sí. Lo que tiene que hacer es plantear ecuaciones de equilibrio. Pasamos de las tensiones dadas como datos a estas tensiones. ¿Por qué nos interesa esto? Porque ahora vamos a buscar unas tensiones muy particulares, que son las máximas y mínimas de función. Las llamaremos principales. Pero primero, hasta acá, ¿fui claro? ¿Quedó alguna duda? Porque ahora lo que sigue son tensiones principales. Entonces, metámonos en tensiones principales, que es lo que viene a continuación. Y después nos vamos a tomar un rico mate y un pequeño descanso que creo que nos lo merecemos. Porque cansa esto. Cansa no dar clases, cansa seguirlo, ingeniero. Sí, sí, ya sé. Dice, ahora vienen las planos, direcciones, tensiones principales. Y entonces, ¿qué es un plano principal? ¿Qué es un plano principal? Es aquel plano donde las tensiones tangenciales son nulas. Que a ver si podemos hacer un correlato que nos ayude a pensar de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan cuando en geometría de las superficies ustedes tenían momento de inercia en X, momento de inercia en Y, momento centrífugo, y alguien le decía, ¿qué pasa si usted agarra el cubito o agarra la pieza y la rota de forma tal de encontrar para qué dirección se le presentan mayores momentos de inercia?
Eso se daba cuando el centrífugo daba igual a 0, porque los planos principales en geometría de superficie se daban para aquellos en los cuales el centrífugo era nulo, y la segunda condición era que además de ser nulo tenían que ser ortogonales. Bueno, acá son análogos porque la formulación matemática de ese problema y este problema es exactamente la misma, y por ende van a llegar exactamente a las mismas conclusiones. Vamos a definir un plano principal como aquel que no tenga tensiones tangenciales. Entonces, es fácil, porque ahora miren, si yo digo que partiendo de los datos que tenía, ¿se acuerdan? Yo tenía que por acá estaba el eje X, que por acá estaba el eje Y. Este era el eje Y, este era el eje Z. Dice, si yo ahora busco un plano, pero ahora busco un plano muy particular, un plano ya no cualquiera. Este plano es un plano que llamaremos de otra manera, para tratar de separarlo de los anteriores, lo vamos a llamar plano Y. Y digo, este tiene un versor ρ sub I. Y este plano que estamos dibujando, este nuevo plano que tenemos por acá, dice, este plano que está acá, ese plano tiene una particularidad, el vector tensión. Como no puede tener componentes tangenciales, coincide. A los planos que no presenten tensiones tangenciales los llamaremos principales. O sea, si repaso este versor, bueno, este versor será un versor LNI, MNI, NNI, para que tenga un nombre distinto. Y lo que voy a buscar, y la herramienta anterior me puede ser de utilidad. Yo lo que tenía era que para un plano ρ sub I genérico cualquiera, yo lo sacaba con el tensor de tensiones que multiplicaba por el versor de la dirección de ese plano tan particular que llamábamos genéricamente NP. Ahora, si miro este caso en particular, tengo lo siguiente: cuando planteo el vector ρ sub I, este vector, ahora cambiado a ρ sub I, fíjense la particularidad que tiene. Dice, pero las tensiones que aparecen, si son coincidentes con la dirección del versor, son en todo momento solo tensiones tangenciales. Dice, claro. Dice, yo lo que tengo son tensiones normales. Son solo tensiones normales. Dice, tengo una tensión normal que multiplico por un versor, y así podría definirlo. Entonces eso quiere decir que usted lo está definiendo de esta manera. Dice, sigma I por LI, sigma I por MI, sigma I por NI. Es importante que entiendan este concepto. ¿Se entendió este concepto? Solo tengo tensiones normales, no tengo otra cosa. Y si ahora vengo a esta expresión y la adapto, lo que tengo es, dice, mire, por un lado tiene un sigma I que multiplica a un versor llamado NI. Dice, ¿el tensor de tensiones le cambió? No, el tensor de tensiones no me cambió, me quedó igual que antes. Es el mismo tensor de tensiones. Lo único que hice fue un caso particular de los planos que antes había tomado como genérico, que multiplica ahora a un versor, pero este versor es el versor asociado a ese plano.
¿Dudas de este pasaje de términos? Repito la operación que hice. ¿Qué hice? Bueno, tomé un plano en particular. Ese plano lo llamé principal. ¿Qué condición tiene? No tiene tangenciales. Entonces, si no tiene tangenciales, este vector asociado a este plano, que antes lo puse en una dirección genérica, ahora tiene que tener una dirección particular, porque antes lo había puesto en una dirección genérica. Pero ahora dice que como no tiene tangenciales, tiene que necesariamente coincidir con ese versor de la dirección del plano. Bueno, a esos planos le cambié el nombre, le puse en forma genérica ahí. Y dice, el vector, como ese plano no presenta tangenciales, coincide con la dirección de I. Y entonces esta expresión que tenía acá, la transformé en esta. Dice, acá puse ρ sub I, con la condición de que es sigma I por el versor. El tensor de tensiones no se modificó y este versor que tenía acá, lo convertí en el versor LI, MI, NI. Y me quedó esta expresión que está acá. Pero ahora esta expresión que está acá dice claramente que si yo paso, me podría encontrar con esto como solución de este problema. Dice, miren, yo podría decir que esto sería igual, pasé este término, lo pasé del otro lado, este lo pasé de este lado, y me aparece de este lado un término que dice sigma I, pero observen, como esta es una tensión normal, para que reste contra tensiones normales de este tensor tiene las tensiones normales, observen, las tensiones normales quedaron todas sobre la diagonal principal, ¿las ven? Están acá en la diagonal principal. Con lo cual, para que eso me reste sobre tensiones normales, tendría que agregarle acá la matriz identidad o la matriz unidad. Si le pongo la matriz unidad acá, ahí resto sobre la diagonal, dice, y ahora podría agrupar el versor de la dirección I. Y todo esto igualado a 0. Y ahora, este es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, que ustedes saben mucho mejor que yo cómo se resuelve. Un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Y observen, si este es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, quiere decir que yo podría sacar de acá 3 valores que satisfacen esta ecuación. Esos 3 valores que satisfacen esta ecuación sería, por llamarlo de alguna manera, sigma 1, 2, 3, por llamarlo de alguna manera. 3 tensiones que dan igual a 0. Claro, esos 3 valores serían los autovalores. Y para cada autovalor me deberían aparecer del otro lado, de acá, asociado a cada autovalor, me tendrían que aparecer 3 versores, uno que corresponde al N1, uno que corresponde al N2 y uno que corresponde al N3, con lo cual de acá me aparecen 3 autovectores. Autovectores. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder encontrar? Bueno, voy a tratar de buscar estos autovalores y estos autovectores
para ver si puedo resolver este problema. Si no me meto por resolver por autovalores y autovectores, fíjense que lo que me aparece cuando analizo este término, dice, cuando analizo este término que está acá, dice, acá me aparece que al tensor de tensiones debo restarle sigma i multiplicado por la matriz unidad. Y eso, pensado, debería ser algo así. Dice, según lo que recuerdo, acá aparecía sigma x, acá aparecía sigma y acá aparecía sigma z. Estoy tratando de repasar el tensor. Dice, acá me aparecía las tau, x y z, acá las tau y x y z, las z, x, z, y, perdón, z, y, y ahora dice, réstele acá la sigma i. Y todo esto igual este determinante a 0 y resuelva este sistema. Y entonces el desarrollo de este determinante de este determinante es lo que vamos a conocer como la ecuación de Lagrange. A ver, lo vamos a expresar en forma compacta y después vamos a ver término a término para que lo puedan ver. Dice, la ecuación de Lagrange queda compactada de esta manera. Dice, sigma i al cubo, dice, menos un término que llama i1. Aparece, ese desarrollo se puede ver que aparece así, no lo vamos a hacer. Sigma i cuadrado, dice, más un término i sub 2. Y acá aparece sigma i. Y después aparece un término i sub 3, que aparece por acá. Y esto igualado a 0. Esta es la ecuación de Lagrange. Estos términos, el invariante 1, perdón, I1, I2 y 3, van a tener una particularidad. Van a ser invariantes. Es decir, si yo mantengo el punto y roto el cubo que envuelve al punto, estos términos I1, I2 y 3 no cambian. Mantengo el punto, pero roto el cubito, no importa cómo lo rote, I1, I2 y 3 no cambian.